¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen, que nos permitan precisamente platicar con ustedes de los diferentes temas que existen en la actualidad. Y uno de ellos, y que siempre estamos pendiente, por supuesto, es todo lo que tiene que ver con la industria de alimentos ultraprocesados, la famosa comida chatarra, la industria global, en fin. Y hay un trabajo periodístico que los invito a seguirlo, por supuesto, a través de poplab.mx. Es un trabajo que vale muchísimo la pena entrarle por parte de Kenia Velázquez y también de Tin Lee Win, ¿no? Quienes son precisamente los responsables de este trabajo y en donde vamos a abordar precisamente qué es lo que está pasando con el tema de esta industria que cada día se vuelve más compleja, más difícil en nuestro país y no es que siempre lo fue. Mi querida Kenia, ¿cómo estás? ¿Qué dices? Hola Jesús, muchísimas gracias por invitarme. No, hombre, a ti como siempre por compartir con nosotros tus excelentes trabajos. Oye, Gracias. México, el campo de batalla de la industria de alimentos ultraprocesados, es el título de este trabajo. ¿A qué nos referimos con este campo de batalla? ¿Por qué México un campo de batalla? Mira, bueno, esta investigación es liderada por Lighthouse Reports, una organización en los Países Bajos que se dedica al periodismo y bueno, nos convocó a medios de distintos países pues para investigar una de las muchas pistas en las que opera la industria de productos ultraprocesados, bueno, en esta ocasión la vía legal, ¿no? Y la idea era ver, pues, cómo se defienden de todas las políticas de salud pública que implementan los distintos gobiernos. Y bueno, para mi sorpresa, tú sabes que llevo, pues, 8 años cubriendo estos temas, fue ver la gran cantidad de litigios que han interpuesto, y sobre todo aquí en México. Se revisaron 6 países y el 80% de los casos que logramos documentar sucedieron en México, ¿no? Entonces, bueno, eso te da la idea de, pues que por eso es un campo de batalla, ¿no? ¿Y por qué México? Porque, bueno, México hasta 2019, que es el último reporte que tiene la Organización Panamericana de la Salud, ocupaba el cuarto lugar en el consumo per cápita de estos comestibles ultraprocesados. Comestibles porque no son alimentos, hay que recordarlo. Y bueno, pues es un mercado muy importante, ¿no? O sea, no solo a nivel Latinoamérica, sino a nivel global. Cuando revisas los estados financieros y los informes de estas empresas, dividen por regiones, ¿no? Siempre Sudamérica, África, en fin. Y es llamativo que ponen Norteamérica, Latinoamérica y México, ¿no? Para que te des una idea de este mercado. Bueno, México desde hace tiempo, bueno, sabemos que tenemos un problema muy grave de obesidad y diabetes y pues antes de la pandemia se esperaba que fuera insostenible para el Estado, pues atender a todas las personas que padecen que tienen estos padecimientos. Entonces, bueno, se empezaron a aplicar distintas políticas. Con Peña Nieto, bueno, pues fue el que les puso el impuesto a bebidas azucaradas y a alimentos no calóricos, inició una estrategia contra la obesidad y diabetes para atenderla, que en el papel era muy buena, en la práctica, bueno, como lo hemos reportado, pues tuvo altísima interferencia de la industria que evitó que se lograran acuerdos y bueno, hasta con López Obrador que impulsó el tema del etiquetado, que se tenía muchos años peleándose, la prohibición en venta en escuelas, la regulación a publicidad y otras cosas, ¿no? Entonces, México es el ejemplo a nivel mundial, por ejemplo, con el etiquetado, ¿no? Lo señalan como uno de los mejores, porque si bien en Chile y en Perú ya existía un etiquetado similar, la diferencia es que México aprendió de los errores de esos dos países y puso candados y niveles más estrictos con el agregado de estas etiquetas que dicen cuidado con el consumo para niños y niñas en cafeína y edulcorantes, que eso no está en otros países. Entonces, bueno, pues es una política más robusta, ¿no? Entonces, por eso lo que vemos es que especialmente combatieron el etiquetado y todas las políticas de advertencias, digo, en contra de publicidad y todo dirigido a niños y niñas, es donde más reacción hubo de la industria. Entonces, por eso nosotros nos explicamos y bueno, lo que nos dicen los expertos es que em, por un lado es un laboratorio México por estas políticas de salud públicas que te digo que son reconocidas,
Y también, por otro lado, las empresas no solo experimentan en productos y en a ver cómo van a reaccionar de sus consumidores, sino también en esta defensa, ¿no? Entonces, lo que ellos explican es que, bueno, pues este volumen de amparos y demás fueron interpuestos pues, para desalentar a otros países. Cuando se impuso el gravamen a bebidas azucaradas con Peña Nieto, se financiaron estudios científicos, de que eso es algo de lo que también ya hemos platicado aquí contigo, ¿no? En tres universidades, el ITAM, el Colegio de México y la Universidad de Nuevo León, que fueron financiadas por la industria, donde decían, concluían que no, que el impuesto no tenía ningún beneficio. Esos tres estudios fueron difundidos a nivel internacional por Coca-Cola, tenemos los correos, lo hemos publicado a nivel mundial para en países en donde se empezaba a discutir este asunto, ¿no? Para decir, miren, no funciona, hay estudios científicos que lo avalan. Bueno, nunca dijeron que no eran estudios libres de conflicto de interés, ¿no? Entonces, bueno, en otra de las pistas, pues es esto lo que nosotros encontramos, ¿no? Esta avalancha de amparos, como le llamamos. Oye, precisamente en este último punto que mencionas de esta excelsa explicación que nos das, una estrategia de decirle al mundo si se ponen así o si llevan a cabo este tipo de reglamentaciones, lo que vamos a hacer es atacarlos con demandas, con amparos de todo tipo. Eh, Me imagino, por supuesto, que tienen los recursos financieros suficientes para hacerlo. Y ahí también un reto para el propio Poder Judicial como tal. ¿A qué le apuestan también con todo eso? Oye? Pues mira, para ver si algo, si alguno pega, ¿no? Y entonces con eso debilitar o retrasar la norma. Para mi sorpresa, quiero decirte que lo primero fue la cantidad de amparos y la segunda sorpresa fue que de los 193, bueno, hay todavía 19 pendientes, pero solo en dos le dieron la razón a las empresas y en temas parciales. O sea, decían, bueno, ok, te estás quejando del etiquetado, no, el etiquetado va, ok, te quejas de cualquier cosa técnica, ¿no? De que no te aceptaron, no sé qué, bueno, ok, te lo concedemos en esa parte, pero el Poder Judicial defendió las políticas de salud públicas. No digo, tenemos muy mala imagen del Poder Judicial con justa razón, pero en este caso, la verdad es que estuvieron a la altura la Suprema Corte, ¿no? Cuando avaló en 2022, que dijo, no, esto es la mejor vía y que protegió el interés superior de la infancia, pues ahí ya no quedó mucho por hacer, ¿no? Y me parece, leyendo los argumentos de los jueces, fueron muy interesantes, digo, una sorpresa grata verlos. Por el lado de la industria, yo justo le preguntaba a un abogado especialista en el tema, decía, oye, porque los argumentos, mira, había unos carentes de sentido común, por ejemplo, decir que los refrescos son agua y azúcar y entonces son productos que aportan nutrientes y entonces ¿por qué los grababan, no? O que el etiquetado interviene en las decisiones familiares y el Estado no tiene por qué intervenir. Había quien hablaba de la libre determinación del cuerpo y que tú te puedes alimentar con lo que tú quieras y sin importar, o sea, verte como te veas, ¿no? Entonces el etiquetado interfería en esto. O que es más seguro tomar refresco que agua, en fin, una serie de tonterías, pero también argumentaban cosas como que se les estaban violando su derecho al honor, al trabajo, a la reputación. Citaban convenios y tratados internacionales que protegen los derechos humanos. Y los jueces decían, no, tú eres una empresa, ¿no? Estos derechos no aplican para ti, son para las personas. Entonces yo con el abogado le decía, es que me parece que iban a perder, ¿no? Porque ni siquiera, no sé, yo esperaba algo más técnico, ¿no? Todos sus argumentos eran muy fáciles de rebatir. Y me decía eso, bueno, primero es saturar al Poder Judicial, ¿no? Que a lo mejor, no sé, quizá, eso es algo que yo supongo que decir, oye, pues llegaron 50 amparos, vamos a esperar un poco la norma, o yo qué sé, o ver si por algún lado se podía frenar y debilitar la norma, ¿no? Y tienen los recursos, o sea, lo tienen ahí contemplado porque, pues, chance, como te decía, chance y pega, ¿no? Entonces, pues vamos, entre más, supongo que pensaron, mejor. Hay, ahora no recuerdo, una veintena de amparos que la propia industria los
se desistió. Cuando vieron el proyecto de resolución de la sentencia, prefirieron desistir porque eso iba a sentar un precedente. Entonces, eh, para el Estado mexicano, pues es un costo, ¿no? No se contrataron hasta donde sabemos, con la información que tenemos, bufetes, pero pero imagínate, pues los abogados de las dependencias tener que atender todo esto, pues bueno, Claro, fue, representa un costo, pues, ¿no? claro. Que también me imagino que ese es el juego, ¿no? Que las propias dependencias, pues empiecen a ser golpeadas en el materia financiera y todo ello. Oye, en este sentido, una forma de control, pero ustedes lo plantean de manera más clara en este trabajo, y es importante también que la gente lo vaya comprendiendo de esa forma. Poder, en pocas palabras, que nadie les diga qué hacer, es lo que a final de cuentas quieran, que el legislador o el gobierno no se metan completamente en lo que ellos están haciendo. Claro, si ellos apuestan mucho, digo, tienen esta doble cara de decir que son empresas responsables socialmente, ¿no? Y tienen su sellito y tal, y bueno, las respuestas que ellos nos dieron así de no, 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 nosotros estamos a favor del interés público y la salud y tal, pero bueno, pues esta forma de combatirlo. Y a nivel global lo que vimos que lo que más atacan es aquello que informa al consumidor. ¿No? O sea, no quieren que sepas qué es lo que estás comprando. Entonces, bueno, yo siempre he dicho, es que el etiquetado, hay gente que me dice, no sirve, no sé qué, no, sí sirve. Y ya tú sabrás si te quieres comprar un producto con 5 sellos, eso es tú, pero ya lo sabes, ¿no? O sea, cuando salió el etiquetado, hubo mucha sorpresa porque, ¿sabes? Como los cereales que se supone que son súper saludables tienen tantos sellos o las barritas, estas que luego recetan algunas nutriólogas como colación, en fin, un montón de productos. Entonces, es nuestro derecho a saber. Ya cada quien tomará sus decisiones, no se está obligando a nadie que coman o dejen de comer, pero creo que sí el Estado tiene que velar por esto. Y pues obviamente se sienten, pues les afecta sus intereses, ¿no? Sí, porque como bien lo señalas, yo recuerdo muy bien cuando se aplica el etiquetado, la campaña tan brutal que hubo en medios de comunicación, y uno de los factores era precisamente ese, el que cada quien tomara sus propias decisiones y que por qué te estaban poniendo esa información que no servía de nada, ¿no? Pero es muy cierto, hasta uno mismo, cuando agarras un pan, ya vas viendo, "Oye, es mucho mejor no. Ajá, o sea, empiezas como que tú solito a entender, ¿no? La gravedad de lo que te estás comiendo. Y a eso iba precisamente. También es una cuestión, cultural en un momento dado, o sea, de que este grupo, pues, intenta de una forma u otra seguir controlando esa narrativa. Sí, sí, porque mira, es implicado, para no tener sellos, pues tienes que reformular y les implica costos. Y hay que ver que, bueno, pues sus insumos suelen ser baratos, ¿no? Y el margen de ganancia es muy amplio. También son muy pocas empresas a nivel mundial, son menos de 10 empresas las que dominan los mercados de este tipo de productos. O sea, tienen miles de marcas, pero no son más de 10 empresas. Entonces, imagínate su poder, ¿no? Tan fuerte, que bueno, ahí en el reportaje hablamos de la presencia de Coca-Cola en la mañanera, que para mí es lamentable. Ayer justo escribía yo una columna porque la gobernadora de Guanajuato sale con unos chocolates de Ferrero súper feliz de que ampliaron la inversión en Guanajuato y los chocolates con 1000 sellos, ella así de, qué rico, nos encantan los chocolates en Guanajuato, y no sé qué. Entonces, yo escribía que ese no es su papel. O sea, entiendo que hay mucha presión en los gobernantes pues por el tema de atraer inversiones y más en este momento, si una empresa extranjera decide ampliar pues sus inversiones y dar más trabajos, pues está bien con el tema de Trump, que no sabes con qué nos va a salir y demás, ¿no? O sea, bueno, pero yo creo que no pueden prestarse los gobernantes a ser figuras de propaganda con ellos, ¿no? Entonces eso te habla del poder que tienen, o sea, sí tienen un poder más fuerte que, pues, que la presidenta de México, ¿no? O sea, tienen con qué, agarrar la cuerda y decir, a ver, calma, ¿no? Entonces, por eso creo que desde la ciudadanía tenemos que exigir, y como lo han hecho las organizaciones de la sociedad civil, como el Poder del Consumidor, como los académicos del Instituto Nacional de Salud Pública, que hacen investigación libre de conflicto de interés,
estar diciendo esto no está funcionando o esto sí está, vamos por aquí, podemos mejorar esto, se necesita esto, pues son finalmente los que han empujado todas estas políticas. Oiga, Kenia, ahorita que nos mencionabas estas estrategias, ¿no? Presento, retiro el amparo en un momento dado, cuando sé que lo voy a perder, pero ya llevé a cabo todo este proceso. Y México como el punto nodal de todo ello, precisamente por todas estas regulaciones que se han estado aplicando, por todo este escenario que las propias empresas lo tienen. Y ahorita, como bien señalas, llegan a ser tan poderosas que de repente se presentan en la mañanera ahí con Coca-Cola o el secretario de Educación Pública llega a acuerdo con ellos, ¿no? Para que te den básculas. A final de cuentas, y ¿hacia dónde, por ejemplo, hacia dónde viene este incremento de estrategia legal? O sea, ¿esto es lo máximo que ellos pueden hacer como estrategia o digamos que es una avanzada de la propia estrategia que tienen para seguir presionando por otro lado? Sí, siguen, mira, ahora por los resultados tan favorables a la salud pública, como te decía, pues van buscando otra cosa. Por ejemplo, ahorita mismo se está discutiendo la tercera fase del etiquetado, que tenía que haber entrado en vigor ya, ¿no? Y pues no se postergó y que hubo una consulta pública y hay una preocupación, ay, perdón, hay una preocupación de los activistas y los académicos porque en la Secretaría de Economía hay presencia, o sea, las personas que se encargan de revisar la norma vienen de trabajar en la industria. ¿No? Entonces sí ven como menos apertura y disposición a escuchar voces independientes que en el sexenio pasado, ¿no? Entonces se están presionando por varias vías, o sea, es desde lo administrativo, desde lo judicial, desde, bueno, pues el tema económico, van y cabildean al Congreso, o sea, son un pulpo, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso te hablo de que tienen un poder pues enorme, ¿no? O sea, las organizaciones de la sociedad civil y los académicos, por mucho entusiasmo que le pongan y no les alcanza, ¿no? Ni el tiempo, ni la vida, ni tienen la capacidad. Entonces sí tenemos que estar muy al pendiente porque eso, pues buscan por campañas de desprestigio, por, bueno, ¿no? Por mil cosas. Tienen, el dinero les sobra. Oye, no, y las campañas, aparte de la enorme hipocresía que ya decíamos, ¿no? Bien lo plantea usted en Claro. este reportaje, o sea, Danone diciendo estamos a favor de que en realidad se tomen buenas decisiones, está presente y presente demandas se ven por todos lados. Y este tema que decías de las autoridades, déjame más profundizar un poco por ahí. A final de cuentas, es cierto, son inversiones y demás, pero pero caray, ahorita planteabas un punto que es que de todo lo que nos has dicho, por supuesto, todo es clave, pero en el tema político es, se convierten en sus promotores en un momento dado. Lo veíamos hasta en el caso de Guerrero con las famosas, las caravanas Coca-Cola, ¿no? Ajá, sí. Y demás. Eso, en parte, nos decías, se someten a un poder económico. ¿Es por decisión, tú lo entenderías desde tu punto de vista periodístico, en el caso, por ejemplo, de gobernador de Guanajuato, por una decisión netamente negocio o netamente convencimiento, también de ideológico a favor de este tipo de empresas? Mira, cuando hicimos el reportaje de las caravanas de Coca-Cola, que bueno, que justo los municipios pagan todo, Coca-Cola nomás paga el show, pero la limpieza, la seguridad pública y todo esto lo absorben los municipios. Y bueno, yo hablaba con un experto, y, por ejemplo, en el caso de Coca-Cola, pues es una, desgraciadamente es una marca muy popular. Digo, yo cuando publico algo, la gente me insulta y se enoja conmigo, ¿no? Porque pues están enganchadísimos con la Coca-Cola. Entonces, pues los políticos se suman, ¿no? Y en el tema de Navidad y los ositos y tal, ¿no? Pues siempre es bueno. En el caso de la gobernadora, yo creo que ni siquiera piensan, no ven que su papel, como, y lo dice la ley, en los tres niveles de gobierno, que las autoridades tienen que promover hábitos saludables. O sea, no hace clic. O sea, ella está contentota porque vienen a invertir y qué rico los chocolates y ya, ¿no? O sea, yo creo que no hay ni siquiera un proceso de reflexión. Y justo ayer hablaba con la directora del Observatorio de Nutrición y Salud aquí en Guanajuato, porque a raíz de esto y de la publicación que yo hice, eh, mandaron una carta al gobierno del estado diciéndole, oiga, sí, no puede hacer eso, no puede salir sonriendo con los chocolates como en anuncio.
Y platicábamos y yo le decía, bueno, pues de pronto hasta nos toca educarlos en eso, porque yo sí creo que ni siquiera lo dimensionan, ¿sabes? O sea, es así como que, ay, qué padre, a la gente le encanta y, ay, bueno, ¿qué daño hace un chocolatito? No sé. Yo creo que es, y me parece peor, pues, ¿no? O sea, que haya esa ignorancia, pues, de lo que les toca, de cuáles son sus responsabilidades. O sea, no es lo mismo que X persona salga, ay, miren mi chocolate o mi bebida favorita, una persona X que una autoridad, ¿no? Tienen una responsabilidad y tienen que atender a sus obligaciones y al llamado, pues, que tienen como funcionarios públicos. Totalmente, totalmente de acuerdo. Oye, y únicamente para cerrar, me encanta que también en este reportaje que la gente sepa, pues también hay gente común, digámoslo así, personas que, lo plantean ustedes, tenían problemas de insulina y que gracias precisamente incluso a este tema del etiquetado han podido administrar mejor su alimentación, porque nunca faltará el que diga, no, es que todos son discusiones académicas, periodísticas y demás, pero en el día a día, esas son las pruebas contundentes que te hablan de cómo hay un impacto positivo del etiquetado. Sí, sí, bueno, yo hablé con dos personas, un taxista, ¿no? Que justo me hablaba de qué difícil es, o sea, es consciente del tema del etiquetado, qué difícil es encontrar comida en la calle y en general, porque vivimos en ambientes obesogénicos. Esa es otra cosa, que luego se dice, es que es un asunto personal o es un tema de educación. Por ahí publicamos una carta de Nestlé en la que, contra el etiquetado que dice, no, es que la gente, no, el problema no es el producto, es la gente que no está educada y que de todas formas va a comer cochinadas, así en resumen, ¿no? Ahí está el fragmento de la carta. Y dices, pues no, pues si no hay opciones, como nos decía este taxista, pues a ver, a donde quiera que vayan a las tienditas y revisen cuántas frutas, verduras y productos naturales tienen en contraste con los productos chatarra, ¿no? Es abrumador. Entonces es muy difícil tomar decisiones saludables si no hay oferta, ¿no? Es lo que me decía el taxista, pero él estaba muy contento porque en la escuela de su hija pues ya come fruta picada, jícama y pepino con chilito y limón y ya no hay refrescos, entonces ya sabe que su hija se alimenta mejor en la escuela. Y esta otra mamá que, bueno, que sus hijas, lo que me dice, pues teníamos un montón de problemas de salud hasta que, bueno, empezamos a checar los alimentos, lo que consumían, desaparecieron los ultraprocesados de su cocina, ya todo lo produce y están mucho mejor, ¿no? Y pues dice, ya, y más con los sellos, pues sí cambió totalmente la forma en la que consumimos. Y ese es el punto, ¿no? Claro. Que nos alimentemos mejor. Y este argumento, ayer alguien me decía, bueno, y estamos condenados a que nos vendan porquerías, o sea, pues sí, no pueden producir productos menos dañinos, por lo menos, ya olvídate si súper saludables, ya menos dañinos, pues bueno, tienen una responsabilidad y tienen que cumplir con ella. Oye, finalmente de un gravamen a los refrescos más serios ni hablamos, ¿va? Pues mira, subió ahora en este paquete fiscal, pues recién aprobado en diciembre, no subió tanto y hay que la presidenta había propuesto un gravamen de 3 pesos para las bebidas con edulcorantes, porque los edulcorantes producen muchos daños. Y pues se negoció con Coca-Cola principalmente. Tenemos esta imagen de Monreal con el secretario de Salud y ahí con la plana mayor de Coca-Cola y los refresqueros. Se quedó a la mitad en el caso de edulcorantes. Los expertos nos dicen, bueno, es como el 7-8% lo que representa, pero la OMS propone el 20%. Ojalá que se logre, que se pueda subir, porque sí es un problema pues que está afectando a muchas vidas y ahí es un punto que también del que, en el caso de la columna que yo le escribí ayer a la gobernadora, decía, bueno, Guanajuato, que es el azote, los homicidios, bueno, las muertes por diabetes son el doble, ¿no? Entonces se tiene que tomar con la misma seriedad que nos estamos tomando los temas de seguridad, los temas de salud, ¿no? Así con la misma estrategia, con todo, pues tenemos que ir con todo a nivel nacional. Mi querida Kenia Velázquez, yo como siempre te agradezco muchísimo de verdad estos minutos para nuestra comunidad. Invitar a la gente, por supuesto, a que le caiga ya a PopLab, que le eche un ojo a este excelente reportaje para que se informen todavía mejor, para que todavía se documenten más. Precisamente México, el campo de batalla de la industria de alimentos ultraprocesados. Muchas gracias como siempre, querida. Gracias a ti, Jesús. Un saludo a todos.